¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Ahí estamos. Creo que sí. Muy bien. Eh, Como les permitimos la semana pasada, les venía comentando que hoy tenemos la conferencia. Hoy está presente aquí el conferencista, eh, Rodrigo Alejandro Hernández. Él va a estar con ustedes durante la charla del día de hoy. Y pues durante el transcurso de la conferencia, yo les voy a estar indicando el formato para validar su asistencia, para que lo tomen en cuenta. Yo les comparto pantalla. Entonces, de ahí, como que ya veníamos comentando hace semanas. Y pues, no sé si estás ahí, Rodrigo. No sé si ya estás listo. Sí, buenas tardes. Muy bien, Ahorita ya vamos a empezar con la conferencia. perfecto. Entonces te dejo la pantalla y pues te dejo a mis muchachos. Dale, todo el tiempo está. Ok, sí, ya sé, creo, ahí está. Sí, ya se mira. Ahí está. Buenas tardes, pues vamos a empezar con la conferencia que va a ser de Django, que trata de crear frontends, pues por lado de un framework que es MVC. Esto de tipo de frameworks, no son tal vez tan comunes que lo vemos en la carrera, pero más que todo en IPC2, cuando uno va empezando, es uno de los frameworks que más, podría decirse que más, eh, más parecidos son uno de los frameworks que más parecidos pueden utilizar en otros ámbitos. Por ejemplo, está Laravel, por ejemplo, está Symfony, por ejemplo, en Node.js también pueden crear este tipo de frontends. Entonces, Django, pues quiera que no da esa capacidad de poder crear poder adaptarse y poder crear frontends por medio de esta arquitectura. Entonces, antes que nada, pues, nada, mi nombre es Rodrigo Hernández, pues yo fui auxiliar de los cursos de IPC1 durante el primer y segundo semestre del año pasado, e IPC2 en vacaciones de junio y vacaciones de diciembre del año pasado. Entonces, pues a mí me gusta mucho el desarrollo de aplicaciones web y pues cualquier contacto, cualquier duda o algo, pues ahí está mi correo y también pueden explorar mi GitHub. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Lo que vamos a hablar es primero, pues, qué trata el frontend, qué es Django, qué es MVC, qué tiene que ver con Django, qué es Jinja y su sintaxis, y lo vamos a poner a prueba. Entonces, pues el frontend consiste en la conversión de datos en una interfaz gráfica para que el usuario pueda ver e interactuar con la información de forma digital. Entonces el frontend pues es todo lo que vemos como cuando vemos una película, por eso parece que aparece como un plano de la pantalla, pero y el backend es como el detrás de cámaras de todo lo que se hace, ¿va? Por ejemplo, en el frontend mantenemos el diseño para el cliente, nosotros interactuamos con botones, navegamos entre páginas, este, insertamos datos, eliminamos datos, etcétera. Entonces, para que esos cambios sí se efectúen, pues estamos en el backend. Pero ahorita, más que todo, nos vamos a enfocar en lo que es en frontend. Entonces, ¿qué es Django? Django, pues, es de Python y es un framework de desarrollo web de código abierto escrito en Python que respeta el patrón de diseño conocido como modelo vista controlador. Fue desarrollado originalmente para gestionar páginas web orientadas a noticias de la World Company de Lawrence, Kansas, y fue liberado al público bajo la licencia BSD en julio del 2005. El framework fue nombrado en alusión al guitarrista de jazz gitano Django Reinhardt. En junio de 2008 fue anunciado que la recién formada Django Software Foundation se hará cargo de Django en el futuro. La meta fundamental de Django es facilitar la creación de sitios web complejos. Django pone en énfasis el reuso, la conectividad, la extensibilidad de componentes y el desarrollo rápido del principio de Drive, del inglés Don't Repeat Yourself, o no te repites. Este es un framework, al final de cuentas, los frameworks MVC podría decirse que son híbridos. Pueden ser backend, pueden ser frontend, pueden ser ambos. En este caso, pues Django, ustedes para cuando estén en el proyecto 3, si no esté mal,
es cuando ustedes van a adaptar todas las plantillas, todo su diseño frontend en base a este framework. Entonces, esa es la ventaja de este tipo de frameworks. Puede adaptarse para backend, puede adaptarse para frontend y es prácticamente sencillo de utilizar. Entonces, dentro de sus características es un mapeador objeto relacional. Eh, Son aplicaciones enchufables que pueden instalarse en cualquier página gestionada con Django. Una API en base de datos robusta, tiene su propia base de datos de memoria. Un sistema incorporado de vistas genéricas que ahorra tener que escribir la lógica de ciertas tareas comunes. Y un sistema extensible de plantillas basado en etiquetas con herencia de plantillas. Y eso lo vamos a ir poco a poco. También es un despachador de URLs basado en expresiones regulares. Un sistema middleware para desarrollar características adicionales. Por ejemplo, la distribución principal de Django incluye componentes middleware que proporcionan cacheo, compresión de salida, normalización de URLs, protección CSRF y soporte de sesiones. Soporte de internacionalización, incluyendo traducciones incorporadas a la interfaz de administración y documentación incorporada accesible a través de la aplicación administrativa, incluyendo documentación generada automáticamente los modelos y las bibliotecas de plantillas añadidas a la aplicación. Django es una de las documentaciones más amigables a todos los programadores que se cuenta, porque ya que fue como que podría decirse redactado por los mismos redactores de periódicos. Entonces ellos mismos saben cómo comunicar saben cómo comunicar, ¿no? Por medio de sus impresiones de revistas o de periódicos. Entonces supieron adaptar eso mismo, esos mismos conocimientos a la documentación de Django. Y entonces por eso Django es uno de los más queridos en ese punto de documentación, es uno de los grandes ejemplos de cómo hacer una buena documentación y lo más legible posible. Su arquitectura, aunque Django está fuertemente inspirado en la filosofía del desarrollo de modelo vista controlador, como es Python, pues sus desarrolladores declaran públicamente que no se sienten especialmente atados a observar estrictamente ningún paradigma en particular, y en cambio prefieren hacer lo que les parece correcto. Como resultado, por ejemplo, lo que se llamaría controlador en un verdadero framework MVC, en Django se llama vista, y por lo que se llamaría vista se llama plantilla. Gracias al poder de las capas Mediator y Foundation, Django permite que los desarrolladores se dediquen a construir los objetos Entity y la lógica de presentación y control para ellos. Aquí pues el MVC es parecido, o sea, al final de cuentas, solo que podríamos decirle que se cambia el nombre. En vez de decirse modelo vista controlador, sería modelo vista template, donde vista en Django es controlador y template es la vista. También vamos a ver lo que es un MVC, que es un modelo vista controlador, que es un patrón de arquitectura de software, que separa los datos y principalmente lo que es la lógica de negocio de una aplicación de su representación y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello, MVC propone la construcción de 3 componentes distintos, que son el modelo, la vista y el controlador. Es decir, por un lado define los componentes para la representación de la información y por otro lado la interacción con el usuario. Entonces, primero que nada, el modelo es donde se guarda la información, donde representa la información por medio de objetos, en la cual el sistema opera, por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como actualizaciones, implementando también los privilegios de acceso que se hayan descrito en las especificaciones de la aplicación, en la lógica de negocio. Envía a la vista aquella parte de la información que en cada momento se solicita para que sea mostrada típicamente a un usuario, las peticiones de acceso a manipulación de información que llegan al modelo a través de un controlador. Los modelos normalmente se usan en muchas ocasiones en lado backend, de que vamos a tener que almacenar información, sea en memoria, sea directamente en la base de datos, pero nos ayuda, por ejemplo, si queremos obtener información de un usuario y queremos almacenarlo en una base de datos, entonces entra la API y para obtener como que todos los atributos de ese usuario, usamos un modelo. También está la vista, donde representa el modelo o la información lógica de negocio en un formato adecuado para interactuar, usualmente la interfaz de usuario. Por lo tanto, requiere que dicho modelo, la información se debe representar como salida. Entonces, en la vista es pues todo lo que podemos ver nosotros, donde vemos imágenes, vemos el HTML, CSS y el JavaScript y el Python y todo lo que logró renderizar. Esa es la parte de la vista, donde ya interactúa con la parte del cliente.
Y por último está el controlador, que responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la información. Por ejemplo, editar un documento, un registro, una base de datos. También se puede enviar comandos a su vista asociada y si se solicita un cambio de la forma en que se presenta el modelo, por ejemplo, un scroll y que vaya mostrando los diferentes registros cuando baje en la base de datos, pues por lo tanto podría decir que el controlador hace el intermedio entre la vista y el modelo. Es como el middle. Es, por ejemplo, el controlador se podría decir que tenemos nuestra vista y nosotros queremos ver un listado de usuarios, pero queremos ver solo 10. Entonces, ahí es donde entra nuestro controlador. Nosotros vamos a decirle al modelo, mira, solo quiero ver 10. Entonces, hace pues toda la lógica para poder hacer que en la vista se mire 10. O, por ejemplo, solo quiero ver a los que tengan, a todos los que sean mayores de edad. Entonces, todos esos filtros, todos esos cambios, todas esas peticiones, las validaciones de formularios, que el formulario esté bien, que el formulario esté mal, etcétera, todo eso mismo lo hace el control. Agregando con esto, pues Django para poder hacer peticiones a backend, usamos la librería request. Esta es de Python, ustedes pueden hacerla en cualquier archivo, no solo en Django, sino es generalmente de Python. Y estos requests, pues, es una librería que permite enviar solicitudes HTTP usando Python. La solicitud HTTP devuelve un objeto de respuesta con todos los datos de respuesta, contenido, codificación, estado, etc. Esto es como hacer un fetch o hacer un Axios, más que todo, poniendo ejemplo así como en IPC1, que hace las peticiones al backend. También está Jinja, y Jinja, este es un motor de plantillas. Esto es más que todo que nosotros le damos una sintaxis a nuestro HTML para que pueda usar el drive y también nos ayuda a que podamos mostrar toda la información que viene del Django, toda la parte de Python, se procese ya en una página web. Entonces, para eso vamos a usar Jinja. Jinja es un motor de plantillas web para el lenguaje de programación Python. Fue creado por Allen Rocher y tiene una licencia BSD. Jinja es similar al motor de plantillas de Django, pero proporciona expresiones similares a las de Python y garantiza que las plantillas se evalúen en espacio aislado. Es un lenguaje de plantilla basado en texto, por lo cual se puede usar para generar cualquier marcado de código fuente. Entonces, para Jinja vamos a tener una sintaxis. ¿Por qué? Esta es sencilla, al final de cuentas no es mucha la sintaxis que se usa, pero esta lo usamos para presentarlo de Python para HTML. Entonces, podemos escribir las expresiones dentro de las plantillas de Jinja usando dobles llaves. Estas dobles llaves, pues adentro se usan, se ponen identificadores. Por ejemplo, si de Python le digo yo, mira, envíame la variable nombre, entonces aquí mismo donde dice title, le podemos escribir en vez de title nombre. Entonces ahí, cuando ustedes muestren su HTML, va a aparecer el nombre del usuario que estaba guardado en Python. Y así podemos irlo manejando. Incluso podemos acceder a variables pasadas a la plantilla en el programa renderizado Python a través del método renderizado como se indicó anteriormente. El delimitador se reemplaza con el resultado obtenido después de evaluar la expresión mientras se renderiza. Aquí ustedes creo que también pueden usar operaciones de Python para poder hacer estas expresiones. Las condicionales, podemos escribir las declaraciones if-else dentro de la plantilla Jinja usando la siguiente sintaxis. Entonces, nosotros podemos usar un if. Por ejemplo, yo quiero mostrar este botón si cumple ciertas condiciones. Por ejemplo, en una tabla podemos decir el botón de registrar, no sé, registrar curso, sea únicamente para los que sean usuarios activos, por ejemplo, que su estado sea activo. Entonces podemos if user.isActive, por ejemplo, es true. Entonces, que me muestre un botón. De lo contrario, pues nada. O de lo contrario, muestra un mensaje. Entonces, nosotros con estos ifs, que se escriben con llaves y dentro de porcentajes, con esto podemos especificar HTML. Mira, cuando suceda esto, presentas esto y cuando suceda lo otro, presentas lo otro. Donde if, el if y el si y el if siempre se van a estar utilizando. También están los ciclos, que Jinja proporciona un ciclo for muy similar al de Python. Funciona en una secuencia o colección de valores, incluso tiene una función range. Y aquí está la sintaxis.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra lista de ítems y para poder irla recorriendo, por ejemplo, querer mostrar todos los ítems, usamos este for y usamos un leave y aquí ponemos la variable, como que estuviéramos haciendo un for en Python para que sea fácil de recorrer, fácil de usar. En este caso, pues, únicamente se va a usar el for each de Python, no el for que se usaban contadores. También nosotros podemos incluir plantillas. Por ejemplo, esto es como un navbar, una barra de navegación. Una barra de navegación, ustedes se van a dar cuenta que en todas las páginas web siempre se va a repetir la misma barra de navegación. O sea, por ejemplo, en Instagram, por ejemplo, en Facebook, cuando vemos en el teléfono, o sea, en la compu, ustedes siempre van a ver el mismo navbar, el mismo sidebar, y entonces para no escribir, para no venir, copiar todo el código y volverlo a poner en todas las páginas posibles, lo que se hace es incluir plantillas. Entonces, para incluir las plantillas usamos include, el nombre del HTML que vamos a incluir, y aquí adentro pues agregamos el contenido que vamos a agregarlo. La herencia de plantillas ocurre, también existe la herencia de plantillas, que por ejemplo vamos a mantener, por ejemplo, un estilo que el body para todos sea azul. Entonces creamos estos bloques llamados block title. Bueno, le pueden poner cualquier nombre. Body title, block, block body, block content, block lo que sea. Cualquier nombre le pueden poner a eso. Y todo lo que escriban dentro de los bloques, ahí es donde ustedes van a comenzar ¿cómo se llama? Van a comenzar a hacer esa herencia. Viene el HTML y lo que hace, bueno, title, entonces por ejemplo aquí homepage. Bueno, entonces cuando ustedes muestren, aquí arriba les va a aparecer my webpage guión homepage, por ejemplo. Entonces, toda esta herencia de plantillas ayuda a que no volvamos a escribir todo el código de nuevo, por si son, por ejemplo, y puede llegar a ser 80 líneas de un navbar, 80 líneas de un sidebar, etcétera, o 80 líneas de un footer o lo que sea. Y entonces hacer copiar y pegar por cada HTML y llega a ser cansado. Entonces, para eso es lo que nosotros usamos esta herencia. Si vamos a aplicar un estilo dentro de todo eso, pues aquí es donde entramos en este punto de la herencia. Entonces, partamos con Django. Hoy sí, pues más que todo voy a hablar de la parte práctica, de cómo ustedes van a crear un proyecto en Django. Entonces, primer paso, tienen que instalar Django. ¿Cómo se instala? Escriben el comando en la consola pip install Django y con eso ya está. El siguiente paso es que ustedes para crear el proyecto de Django ponen Django admin, start project y el nombre del proyecto. Le pueden poner frontend, le pueden poner Django project, mi proyecto, etc. Pero estos dos son obligatorios. Tercer paso, ponemos el nombre del proyecto. Nos ubicamos con el nombre del proyecto que pusimos y para levantar nuestro proyecto usamos python manage.py startup up. Luego, por ejemplo, si nosotros queremos personalizar, porque al inicio les va a aparecer el Django admin, entonces para personalizar nuestras plantillas, nuestras páginas y todo eso, aquí es donde vamos a crear primero pues estas dos carpetas, la llamada static y la templates. En la static ustedes tienen que almacenar imágenes, CSS, JavaScript, pero en este caso normalmente prohíben JavaScript, pero digamos va a ser normalmente CSS, archivos, puede ser PDF, puede ser imágenes, puede ser lo que sea, que al final de cuentas son archivos estáticos. Y las templates son donde nosotros vamos a ubicar todos los HTML. Luego de eso, vamos al settings.py y encontramos la siguiente línea. Static URL, pues static, porque esto va a hacer referencia a la carpeta estática. ¿Por qué? Luego vamos para llamar a la carpeta estática hay una forma de llamarla. Entonces, esto es obligatorio revisar. Entonces, ahí, como dice, podemos agregar CSS, JavaScript, imágenes, archivos, etc. Paso 6, ahora el mismo archivo de settings.py en la sección de Application Definition aparecerá algo como esto. Aquí las apps instaladas. Aquí es donde debemos agregar la aplicación que creamos.
como aquí vamos a crear una aplicación, entonces para encontrar el nombre de la aplicación vamos a .py y dentro de la carpeta app encontraremos lo siguiente. Va a ser esto. Entonces aquí obtenemos el nombre de nuestra clase. Entonces gracias al nombre de la clase nosotros vamos a poner aquí el nombre de nuestra aplicación, .apps, el nombre de la clase, en este caso config. Y pues con eso ya tenemos nuestra aplicación de Django y ya con eso al probarla pues ya va a funcionar. Ahora configuramos lo de las URL. Entonces, para crear una URL, vamos a importar Django URLs import path include. Luego, en la carpeta de aplicación, creamos un archivo llamado urls.py y creamos esta estructura. Luego, regresamos al urls.py del proyecto y como siempre va a estar referenciado al admin, lo que vamos a hacer es quitar lo que vaya al admin y vaya a nuestra aplicación. Entonces lo dejamos aquí vacío. O si ustedes quieren ponerle diagonal algo, pues todas las URL van a estar enfocadas a ese diagonal algo. Pero lo ideal es que lo dejen vacío. Por último, escribimos el siguiente comando en consola para levantar el frontend, python manage.py run server, y les va a ejecutar su proyecto. Y en el navegador escribimos HTTP, el host, localhost, si estamos dando IPs, pues la IP, 2 puntos, normalmente es 8000. Donde host y port son los valores que nos da la terminal al correr el servidor, o puede ser las que definimos nosotros, si es lo que hicimos. Paso 10, entonces va a aparecer esto. Ya tenemos nuestra página levantada. Entonces, para más info, aquí les voy a compartir el link del repositorio. Este es el link del repositorio y ahí dentro del link hay un manual, que es el segundo link. En ese manual les explica paso por paso. Vamos a estar aquí, que es lo mismo de la presentación, solo que aquí escrito en un ritmo de cómo instalar Django, cómo usarlo, cómo crear el proyecto, porque esto quiera que no lleva tiempo. Entonces, y uno se pierde al hacer este proyecto. Entonces, aquí les generé como una serie de pasos para que ustedes, ya teniendo creado el proyecto, ustedes ya puedan manejar su propia aplicación. Entonces ya podemos empezar a desarrollar nuestra aplicación en Django. Entonces, voy a pasar al ejemplo que ahorita voy a presentar. Aquí. Y aquí. Creo que está. Va. Entonces, vamos a empezar con el proyecto de Django y vamos a empezar así siguiendo los pasos del manual. Entonces, por ejemplo, primero vamos a tener que instalar Django. Entonces ponemos pip install Django. No sé si ahí se ve o quieren que le ponga un poco más de zoom a la consola. No, está bien. Entonces, luego de eso vamos a instalar la librería con la cual vamos a crear los proyectos, crear los reportes. Entonces aquí sería pip install requests. Ahí está. Entonces, luego de eso, vamos a crear nuestro primer proyecto en Django. Entonces, para crear el primer proyecto con Django, vamos a Django-admin espacio start project frontend. Así le vamos a llamar. Entonces, como ven, va a crear una carpeta. Entonces, dentro de esta carpeta nos crea el manage.py y la carpeta frontend, y esta es como la carpeta global de donde vamos a manejar todo el proyecto. Entonces, ahora nos ubicamos a frontend. Entonces, ya estando acá, podemos ejecutar el proyecto. Entonces, ponemos py manage.py run server. A veces pasa, y eso se lo voy a decir así por si les llega a pasar. Eso, si ustedes, por ejemplo, tienen bloqueado el puerto 8000 por X o Y razón, lo que pueden hacer es py manage.py run server y, por ejemplo, le voy a poner 5000
Bueno, voy a tratar de poner 8.000. Entonces no tengo acceso al cuarto, entonces lo voy a dejar a 5.000. Y aquí está. Entonces lo va a levantar en el local host 5.000. Entonces aquí le voy a poner 5.000. Y aquí está. Entonces aquí ya creamos nuestro proyecto. Aquí con esto estamos bien. Ahora, esto no nos va a ayudar para nada para poder manipular lo que nosotros queramos. Para esto tenemos que crear una aplicación. Entonces, para crear la aplicación, primero tenemos que apagar el servidor con control C. Después vamos a crear pues nuestra aplicación. Entonces, para crear nuestra aplicación ponemos py manage.py startup. Y por ejemplo, le vamos a poner un nombre a la aplicación. App. Sí, app la vamos a poner. Porque así se nos hace más fácil. Entonces, como ven, aquí crea nuestra carpeta app. Por ejemplo, si quiero crearlo de otro nombre, no sé, por ejemplo, nombre 2. Y aquí podemos crear diferentes aplicaciones. Pero en este caso, únicamente vamos a usar la de app. Y entonces, ya teniendo esta parte, vamos a agregarlo a las aplicaciones instaladas de Dian. Entonces, vamos aquí a Frontend. Vamos aquí a settings.py. Y aquí en Installed Apps. Bueno, primero vamos a ver que sí esté todo bien. Si está el static file, porque si no, con eso no nos va a dejar continuar. Luego de eso, vamos a ver si está la ruta static. Entonces, el static URL, static. Entonces, ya teniendo esto, si está bien. Hay veces que yo no sé por qué, o hay casos que esto no lo crea. Entonces, tómelo en cuenta para que se pueda obtener las imágenes de su aplicación. También vamos ahorita a crear vamos a manipular nuestra aplicación. Entonces, en la aplicación creamos las dos carpetas que les dije anteriormente. Primero la de templates, y así se tienen que llamar, no tienen que llamarse con otro nombre, y stat. Entonces, estas dos son las que nos va a ayudar para poder personalizar nuestra aplicación de Dian. Ahora, ya teniendo esto, pasamos a agregar nuestra aplicación al proyecto. ¿Cómo lo hago? Entonces, primero veo en apps.py el nombre de mi aplicación. Entonces, en este caso, appconfig. Entonces, este es el nombre de nuestra clase, class appconfig. Bueno. Entonces, voy aquí a settings.py y aquí en installed apps agrego mi aplicación. Entonces, ¿qué va primero? El nombre de la aplicación. Es el nombre de la carpeta. El nombre de la carpeta se llama app, con minúsculas. Entonces, app, punto. Apps, eso siempre tiene que ir, punto, y el nombre de la clase. Entonces, esto siempre va a tener esa estructura. Ahí está. Entonces, para que lo tomen en cuenta, esto siempre va a ser la estructura. El nombre de la aplicación es el nombre de la carpeta, punto apps, punto el nombre de la clase, que sería appconfig, y ahí quedaría. Entonces, ya teniendo esto, también tenemos que agregar nuestro archivo de URLs. Entonces, aquí creamos un archivo llamado urls.py dentro de nuestra aplicación. Y aquí vamos a importar from django.urls import path. Y from.import views. Vamos a necesitar importar las vistas porque esto va a ser nuestro controlador. Y estas nuestras URLs son las que nos va a ayudar a poder mostrar las vistas, las templates. Entonces, ya teniendo pues creado esta parte, vamos a crear una vista. Vamos a crear un index.html. Entonces, por ejemplo, aquí, index.html. Entonces,
aquí en esta template, voy a poner este ejemplo de Django y va a mostrar un hola mundo. Va. Entonces, aquí en las views, tenemos este. Pero nosotros queremos, pues, ¿cómo hacemos para poder decirle, mira, mostrame el index.html? Para eso, vamos a agregar aquí otra importación, que sería import request de una vez, porque esta es la que nos va a ayudar a hacer las peticiones al backend. Aquí tengo un backend que está hecho con Flask, entonces todas las peticiones de frontend se van a ir a ese backend de Flask. Agregando a eso, pues vamos a poner aquí un dev index request return render request index.html. Sí o sí ustedes tienen que tomar en cuenta que si aquí el nombre del archivo se llama pepito.html, hola.html, ventas.html, tiene que llamarse de igual manera acá para evitar problemas. Entonces, con esto decimos, mira, retorname la renderización de la página web. Ah, bueno, está bien. Entonces, ya teniendo esa parte, vamos a las URLs y entonces vamos a crearle una URL para que se muestre ese index.html. Entonces ponemos URL patterns va a ser igual a. Entonces aquí vamos a crear todas las rutas que vamos a ir mostrando, vamos a ir ejecutando acciones o vamos a ir mostrando dentro de nuestra aplicación. Entonces aquí para agregar una ruta usamos path vacío views.index, y la vamos a poner de nombre nameIndex. Esto es opcional, pero lo ideal es que lo pongan porque es más fácil de manejar las rutas dentro de Django. Ya teniendo esa parte, vamos a agregar esta aplicación, la vamos a sobreponer dentro del admin, porque por defecto, como les mostré, me parecía esa cohete y todo, y pues ese no es el que queremos mostrar. Vamos a querer mostrar este. Entonces, ya teniendo esto, vamos aquí a frontend, porque el frontend es la del proyecto. Entonces, vamos a URLs, y aquí, por defecto, nos llama admin. Pero nosotros no queremos ir a admin, nosotros queremos ir a nuestra aplicación. Entonces aquí agregamos, dentro de la importación ponemos include, y aquí ponemos path, include, y y ponemos el nombre de nuestra aplicación .urls. ¿Cuál es el nombre de nuestra aplicación? En la carpeta roja, que se llama app.urls. Vamos a hacer referencia a ese archivo. Y ya. Entonces, ya teniendo esa parte, volvemos a ejecutar el run server. Y entonces ya levantó. Entonces, ya no nos tiene que mostrar esto ahorita que le F5. Y aquí está. Hola mundo. Entonces, así es como se va haciendo, se va renderizando esta aplicación. Entonces, ya partiendo de aquí, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Ya podemos ponerle login, podemos ponerle una landing page, podemos renderizar tablas, lo que sea. Porque al final de cuentas es nuestro propósito de personalizar nuestras aplicaciones usando este framework. Entonces, ya llegando hasta acá, vamos a personalizar el index.html. Entonces, dentro de nuestro index.html, voy a usar una librería, más que todo, que se llama Tailwind. Tailwind, pues más que todo, es para que sea más fácil de utilizar podría decirse más fácil de utilizar no, el CSS es como Bootstrap, pero podría decirse a mi gusto, pues es más bonito. Ahí al final es gusto de cada quien. Lo que vamos a realizar va a ser como una plataforma de ventas, por ejemplo, donde vamos a registrar ventas, vamos a ver gráficas de las ventas, vamos a, por ejemplo, ¿qué más? Vamos a ver pues las ventas en tablas y en gráficas.
Vamos a registrar ventas uno por uno y en conjunto vamos a hacer carga masiva de XML, etcétera. Entonces, este va a ser el propósito, entonces le voy a poner de título. Le voy a cambiar de ejemplo de Django, le voy a poner a ventas GT502. Le voy a agregar un style. Esto más que todo para el diseño de la landing page que tengo planeado. Entonces, voy a agregar acá. Y voy a agregar aquí un diseño. Más que todo es como el diseño de la landing page, que tiene bastantes componentes. Entonces, aquí. Aquí está. Que hay una parte que voy a quitar. Sí, solo subí. Y ahí está. Entonces, a la hora de que volvamos a renderizar esto, aquí está. Entonces, pues, es una landing page. Ustedes pueden personalizarlas como quieran. Pueden usar diferentes plantillas, distintas plantillas. Y esto, pues, al final de cuentas, pues, uno lo puede personalizar o hasta existen guías para poder personalizar esto, ¿no? Entonces, ustedes pueden elegir cualquier plantilla, solo es de saber cómo adaptarlo. Entonces, bienvenidos, es un sistema de venta cerca para ti. Entonces, cuando le demos comienza desde acá, nos va a mostrar todas las funcionalidades que vamos a tener. Entonces, para eso vamos a crear, pues, una vista, vamos a crear una template donde va a redirigirse. Comienza desde acá. Entonces, aquí vamos a crear una plantilla base, el cual le llamaremos main.html. Esta plantilla base, ¿qué es? Esta plantilla base es, por ejemplo, que vamos a utilizar para no escribir a cada rato el sidebar que vamos a crear. Y entonces, pues cada vista se va a mostrar su sidebar y pues el contenido que le pertenezca a esa vista, ¿va? Entonces, pues primero vamos a crear nuestra plantilla. Vamos a usar, por ejemplo, siempre el doctype HTML. Aquí en el body, pues agregamos todo su contenido. Este es un diseño. Entonces, aquí van a estar todas las rutas hacia cada una de nuestras vistas. Entonces, vamos a tener carga de ventas, tabla de ventas, ventas por mes, el procesamiento de las ventas, ver PDF, y esto dirán por qué, porque creo que se los piden ustedes para el proyecto. Entonces, para que sepan cómo mostrar un PDF. Y, y creo que eso sería todo. Entonces, toda esta parte que está acá es nuestro sidebar. Entonces, todo este sidebar lo que nos va a ayudar es pues para que se vea más legible y podamos navegar entre las distintas páginas. Y segundo, pues aquí en esta parte es donde vamos a tener nuestro contenido. Dentro de este contenido vamos a aplicar la herencia de plantillas. ¿Cómo se aplica una herencia de plantillas? Usamos llaves, ponemos porcentaje. Luego de eso ponemos blog, content. Vamos a ponerle content, contenido. Vamos a ponerle, no sé, el body. Cualquier nombre le pueden poner. Pero digamos, vamos a poner content, que es el contenido de cada página web que vamos a ir haciendo. Y vamos a poner un end block. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Todo lo que vaya acá, aquí en medio, es lo que nosotros vamos a agregar de contenido, sea la carga masiva, sean las gráficas, sean los reportes, etcétera. Todo se va a ir adjuntando acá. Siempre, todo lo que va a hacer Django y Jinja
copia todo esto, hace un copy paste, por así decirlo, y de todo esto, y aquí adentro agrega lo que nosotros vamos a ir añadiendo en las demás plantillas. Entonces, algo que agregar aquí es que, por ejemplo, con Tailwind, si alguien quiere usar Tailwind, el único JavaScript que pueden poder utilizar va a ser el Tailwind config, tailwind.config.js. Y esto para que nos va a ayudar, porque a la hora de que nosotros tenemos extensiones, por ejemplo, usando Tailwind, el IntelliSense, entonces esto nos ayuda a tener las diferentes opciones de Tailwind. Entonces, para poder tener las diferentes opciones de Tailwind, solo creamos este archivo y ya rápido nos va a reconocer. Por ejemplo, aquí en vez de bg-200 le quiero poner bg, por ejemplo, gray 300. Entonces aquí estas opciones de Tailwind son las que me aparecen. Entonces para mí te lo voy a dejar en 200, pero es para que lo ayude a uno en Django, pues, a poder personalizar estas plantillas. También para poder hacer efecto en esto, por cualquier cosa que vayan ustedes a cargar de forma estática, si ustedes quieren agregar un CSS, por ejemplo, si ustedes quieren agregar un CSS, ustedes aquí en Static tienen que crear su carpeta CSS y crear su archivo SSS. Pero si ustedes quieren llamarlo, ustedes tienen que llamar a esta bandera que se llama Load Static. Es una propiedad de Jinja para decirle, mira, carga los archivos estáticos y los muestro. Entonces, esto siempre lo tienen que usar cada vez que van a llamar al static. Ya teniendo esta parte, pues podemos mostrarla. Entonces, ¿cómo vamos a poder mostrar el main? Vamos aquí a views, dev main. Vamos a poner request, return, render, request, main.html. Esto nos dice que vamos a mostrar el main. Ahí estamos bien. Luego de eso, ustedes tienen que ir a URLs y pues crear una URL. Entonces vamos a ponerle para mientras, vamos a ponerle path, main y diagonal para evitar problemas con las rutas. Entonces ponemos aquí views punto cual, el nombre de nuestro método. Entonces views.main. ¿Y qué nombre va a tener? Main. Bueno, ahí estamos. Ya teniendo esta parte, nosotros podemos acceder al main. Vamos a poner aquí localhost main. Y aquí está. Este es nuestro sidebar. Entonces, lo que está en el block content es todo esto que está en blanco. Y lo que siempre vamos a querer que siempre se renderice va a ser este sidebar. Entonces, ese es el propósito que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo hago que, por ejemplo, cuando le comience desde acá, me mande al main, por ejemplo? Para eso vamos aquí a nuestro index.html, que sería la página principal. Entonces aquí, al ser un anchor, podemos llamar a una URL. Entonces aquí en la URL, lo que hacemos es poner la sintaxis de Jinja. Ponen entre llaves, entre porcentajes, y ponen URL, espacio. Y dentro de comillas simples, vamos a poner el nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre aquí que le pusimos en URLs? Name index no es, porque el index donde estamos. Yo quiero irme a main. Entonces, este es el nombre que vamos a usar. Entonces, URL main. Entonces, ya estando acá, vuelvo a cargar. Entonces, a la hora de utilizar, ya me manda al main directamente. Entonces, así es como va funcionando. Ahora, vamos a darle vida a esto y vamos a hacer una carga masiva. Para hacer una carga, primero vamos a crear la plantilla, carga.html. Y como nosotros queremos que esto herede de carga, o sea, herede de que mantenga el mismo diseño toda esta base que vamos a obtener de esa base, entonces vamos a poner extends con porcentaje y extends
main.html. ¿Por qué de main? Porque es porque el main es el que tiene el diseño de todo esto. Va. Luego vamos a, por cualquier cosa, si vamos a utilizar algo estático, voy a poner load static y vamos a agregar el block content. Este block content siempre lo tenemos que agregar si vamos a agregar algo dentro de este espacio en blanco. Siempre. Está el block content y el end block. End block, aquí está. Entonces, todo lo que vayamos a agregar aquí va a ser, ¿cómo se llama? Lo que va a hacer es copiar todo esto y aquí, como les digo, siempre tiene que tener el mismo nombre, entonces block content, aquí tiene que tener el mismo nombre y aquí adentro podemos agregar lo que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, voy a agregar aquí un carga, por ejemplo. Entonces, lo mismo, voy a ir a mis views para poder ver si sí funciona. Voy a views, creo otra función llamada def carga request return render request, coma, carga.html. Entonces, ya teniendo esta parte, vamos a URLs y aquí ponemos path, carga, vamos a poner así, carga, views.carga, main, carga. Entonces, vamos a probar. En vez de main, le voy a poner carga. Aquí está, aquí está el H1. Entonces, aquí es donde dice uno, pues, ¿para qué voy a usar el main? Al final de cuentas, es una base. Entonces, y aquí en el index.html lo que voy a hacer es que por defecto me voy a mandar al main. Entonces, aquí, a la carga. Entonces, carga. Entonces, a la hora de que entre, siempre va a estar aquí en carga. Ya tenga, pues, mostrada la primera vista. Ya teniendo esto, pasamos a diseñar nuestra carga. Entonces, aquí dentro de la carga, vamos a ponerle un div. Entonces, aquí. Va. Entonces, este es el diseño. Por el momento no va a tener nada de funcionalidad hasta que nosotros lo agreguemos. Entonces, aquí está. Entonces, pues se mira menos grande. Al final de cuentas, aquí es donde va a estar el XML. Entonces, a la hora que le demos cargar, pues va a abrir la carga. Aquí en ver XML nos va a mostrar el XML y el procesar XML va a ser el encargado de enviar nuestra XML al backend. Entonces, realmente sí, siempre es por defecto lo que uno hace con los XML. Y vamos a hacer la primera funcionalidad, que es ver XML. ¿Cómo podemos hacer la carga y el ver? ¿Cómo se hace eso? Para hacer eso, ustedes tienen que crear un formulario. Por ejemplo, si ustedes van a insertar texto o insertar archivos, insertar cualquier tipo, a veces se crean formularios dentro de Django. Entonces, para estos formularios, creamos un archivo llamado forms. Dentro de nuestro app, ponemos forms.py. Entonces, ya teniendo nuestro forms.py, vamos aquí, from Django import forms. Vamos a importar los formularios y con esto pues ya podemos manipular pues los inputs que vamos a obtener. Entonces vamos a crear un class fileform forms.form, dos puntos, y aquí ponemos file, va a ser igual a forms.filefield
Y aquí adentro, pues, este file feed es cuando vamos a nosotros a obtener campos de tipo archivo. Y hay de diferentes tipos. Está choice, que es de los selects, está el file de archivos, de URLs, de imagen, de char fields de texto, y así hay varios, ¿no? Hay de decimales, de fechas, de números, de emails, etc. Pero el que a nosotros nos va a importar ahorita es el de carga. Entonces este va a ser de archivo. Entonces ponemos label, le vamos a poner file. ¿Por qué? Cada vez que nosotros vamos a crear un formulario, ustedes tienen que identificar el nombre de nuestro del label aquí mismo y en el archivo HTML. Entonces, ¿dónde está nuestro input? Aquí está. Siempre tiene que tener un label. Entonces, en el label, for file. Si aquí se llama archivo, entonces aquí en forms, aquí label va a ser archivo. Entonces, aquí el for, el ID y el name, mínimo estos tres, tienen que tener el mismo nombre. ¿Para qué? Para que Django diga, ya sé de dónde querés obtener el archivo. Entonces, así, pues, no haya problemas a la hora de hacer sus cargas masivas. Ya teniendo esa parte, pasamos a las views. Entonces, en las views vamos a importar lo que es los forms. Entonces, aquí ponemos from.forms import file form import file, que es lo único. Entonces, este es pues el archivo. Este es el form del archivo. Entonces, aquí para hacer la función de carga, vamos a crear una función de cargar XML request. Va. Entonces aquí vamos a poner un try except, para mí te lo voy a poner en paz. En este try, ustedes pueden poner, van a poner la lógica para poder obtener el archivo. Entonces, primero, vamos a validar qué tipo de método estamos ejecutando. Entonces, if request.method es igual a post. ¿Por qué? Al hacer tipo cargas o cosas así, nosotros vamos a hacer un post o vamos a obtener y enviar datos, siempre vamos a usar un post. Entonces, ¿cómo vas a saber qué es un post? Por medio de esto. Nosotros tenemos que enviarle aquí method post. Si es get, method get, pero en este caso es un post. Entonces, ya teniendo esto, obtenemos el formulario. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Entonces, ponemos form, va a ser igual a file form, que es el formulario que creamos. File form. Y ponemos aquí request.post, request.files. ¿Por qué files? Porque lo que queremos obtener es un archivo. Entonces, ya luego de eso, verificamos si es válido. Verificamos si es válido. ¿Por qué se verifica esto? Porque si no, les va a tirar error. O sea, por ejemplo, esto es, por ejemplo, si es un archivo corrupto, por ejemplo, si es un archivo o vacío, ¿va? O sea, digamos, por ejemplo, no, ustedes pidieron que sea XML y van a insertar una imagen, va a tirar error, etcétera. Entonces, ustedes tienen que siempre poner esta validación para evitar problemas o Django ya no conteste, ¿va? Entonces, siempre pongan esta validación de if form.is valid. Si es válido, va a ser verdadero y va a entrar al if. Entonces, obtenemos el archivo. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Entonces, creamos una variable, va a ser archivo, va a ser igual a request.files. Y dentro de corchetes va a ser archivo. Va a ser file, perdón. ¿Por qué file? Porque este es el label que estamos obteniendo, file. Como digo, lo ideal es que ustedes tengan el mismo nombre acá, el mismo nombre acá, el mismo nombre acá en el for label, en el ID, en el name, para que así no tengan problemas. Entonces, por eso aquí, file. Luego, vamos a leer el archivo.
Entonces, ¿cómo lo leemos? Ponemos contenido, que es lo que está dentro del archivo, va a ser igual a archivo.read. Entonces, ahí va a obtener el texto. Va. Después de eso, vamos a decodificar el archivo a UTF-8. Va. ¿Por qué? Cuando ustedes lo leen, lo obtienen de forma binaria. O sea, obtienen un archivo binario en XML. Entonces, para pasarlo de binario a un UTF-8, o sea, un lenguaje pues, que nosotros conocemos, tenemos que decodificarlo. Entonces, para decodificarlo usamos el método decode. Entonces, por ejemplo, vamos a poner contenido XML va a ser igual a contenido.decode UTF-8. Luego de eso, vamos a guardarlo en contextos. ¿Qué son los contextos? Los contextos son las variables las cuales nosotros vamos a mostrar en nuestro HTML. El que usaban, por ejemplo, aquí en la parte de Jinja, les dijeron que habían expresiones. Entonces, estas expresiones para que Python las mande al HTML, que son estas title, heading, content, para esto se usa un contexto. Entonces, podemos usar contextos locales y contextos globales. Entonces, voy a crear un contexto global. En este caso, contexto va a ser igual a... Vamos a tener dos, que va a ser contenido archivo. Va a ser nulo por defecto. Binario XML. Porque se van a dar cuenta que esto nos va a ayudar para poder hacer la petición al backend. Y por el momento eso. Entonces, ya teniendo eso, lo vamos a guardar en un contexto. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el cargar XML para únicamente cargar el archivo. Y luego, el ver XML va a ser otro botón, va a tener otra acción que va a estar dedicado a mostrar esto. Entonces, por eso vamos a hacerlo global y lo vamos a guardar. Y aparte el procesar XML, pues también lo vamos a obtener del contexto global. Entonces, ya teniendo esa parte, entonces tenemos el contexto. En este caso voy a guardar el contenido del archivo, va a ser igual a contenido XML, que es el archivo con caracteres normales, por así decirlo. Y el contexto del binario XML es el contenido que leyó, porque ya viene en binario. Entonces, ya teniendo esta parte, vamos a retornar render request carga.html. Y si hay un error, pues lo mismo, lo voy a dejar así. Porque al final de cuentas en el cargar, pues no va a ser mayor cosa que va a estar realizando. Ya teniendo esta parte, vamos a crear nuestra URL. Entonces, creamos nuestra URL. Path carga XML. La vamos a poner, que es cuando el usuario escoge un XML. Le podemos poner views.carga XML, coma, name. Le vamos a poner carga XML. ¿Cómo hacemos pues esto posible? Vamos aquí a carga. Y aquí le vamos a agregar la acción. Entonces aquí solo va... Desde que se me olvide, aquí voy a agregar el contexto. Voy a agregar el contexto porque porque este es un input, lo voy a mostrar. Este es un input que está simulado en un botón y va a ser únicamente para obtener el archivo. Y cuando presionemos el botón se va a ejecutar una acción.
Entonces, nosotros todas las acciones que nosotros vamos a usar en Django, vamos a tener que utilizar un form, un formulario, siempre. Entonces, por eso usted tiene un formulario. Entonces, action, la vamos a poner aquí, aquí dentro del action, le vamos a poner diagonal, carga, XML, si no estoy mal. Aquí está. Sí. Aquí carga XML y diagonal, ahí está. Entonces, esta acción nos va a hacer esta funcionalidad. Entonces, ¿cómo agrego el contexto? Por ejemplo, quiero mostrar esto aquí a mi texario. Normalmente, pues puede haber errores, entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes quieren mostrarlo, por ejemplo, aquí tenemos nuestro texario y aquí quiero mostrar el XML que estoy cargando. Ah, bueno, entonces voy a usar, aquí voy a agregar el contenido. ¿Cuál es el nombre de nuestro contexto? Contenido archivo. Entonces, este nombre que le pusieron, ese es el nombre de la variable que ustedes van a agregar aquí, contenido archivo. Pero para esto siempre hay que tener una validación, porque si es nulo va a mostrar errores Jinja y va a haber problemas. Entonces, para evitar esos problemas, vamos a poner un if. Entonces, aquí ponemos la sintaxis siempre de Jinja y ponemos if, si existe el contenido archivo, si no es nulo, muéstralo. Muestra el contenido del texario. Si no, o sea, un else, y aquí vamos a agregar este mismo texaria, pero vacío, por ejemplo. No vamos a mostrar nada. Y aquí está. El div. Ahí está. Con esto ya validamos. Algo que además ustedes tienen que hacer con todos los formularios es agregar el famoso CRF token. Se va después de agregar las propiedades del form. Siempre vamos a agregar el CSRF token. Y esto, créanme que no es único de Django. Uno explorando más frameworks, se topa que todos siempre van a usar CRF token. ¿Esto para qué es? Esto es un token que genera, por así decirlo, el mismo framework para validar. Bueno, primero para evitar cualquier bot que entre a manipular el formulario. Y segundo, es para que cuando va a generar ese token y adentro, pues, el mismo Django lo valida y dice, bueno, sí, no viene un ataque o algo por el estilo. Entonces, eso es como que prevenir cualquier ataque que tenga dentro de este formulario. Pero es obligatorio, si ustedes no lo ponen, no va a hacer nada Django. Entonces, esto siempre es obligatorio y ustedes tienen que funcionar. Entonces, ya teniendo esa parte, actualizamos. Entonces, aquí vamos a cargar el XML. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos archivos de entrada. Entonces, en este caso voy a agregar el de ventas. Entonces, ahorita ustedes vieron que no se ve nada. Para eso está el ver XML. Y aquí está. Este es el XML que acabamos de mostrar. Entonces, así es como funciona. Activó este if que está aquí. Entonces, aquí el contenido de archivo que mostramos, que es este. Entonces, por eso es que ya se ve y pues aquí, como ven, es bien grande. Ya teniendo eso, nosotros vamos a quererlo procesar al backend. Pero, pues, ¿cómo se hace eso? Entonces, aquí, en el procesar XML, creamos otro formulario. Que hay otro form y únicamente para este botón. Porque vamos a realizar una acción diferente para poder ejecutar este procesar. Entonces, aquí en el cargar, pues ya lo tenemos y ya tenemos esta vista global. Al final de cuentas, nos va a ayudar a poder usarlo en diferentes funciones. Entonces, ya teniendo esta vista global, ya tiene guardado el contenido archivo. Pasamos a procesar.
def processar XML. Entonces aquí vamos a poner request, dos puntos, vamos a poner un try, except. Entonces en el except vamos a mostrar siempre la misma página, pero va a estar vacío o algo por el estilo, para evitar cualquier error. O que no muestre nada o algo por el estilo. Entonces siempre vamos a usar ese try except. Entonces lo mismo. Para procesar el XML vamos a usar if request.method va a ser igual a post, dos puntos. Entonces, si el formulario dice que es post, entonces que haga sus acciones. Entonces, vamos a obtener el archivo. Entonces, para obtener el archivo, ponemos archivo, va a ser igual. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? Del contexto. Entonces, pero el que vamos a obtener va a ser el binario XML, porque nosotros no podemos enviar el... Al final, hacer la petición HTTP nos va a obligar a enviarlo de forma binaria. Entonces, por eso es que tienen que enviarlo así. Entonces, llamamos a nuestro contexto y llamamos a nuestro binario XML. Entonces, ahí va a tener pues el archivo binario del XML que cargamos. Luego, verificamos si archivo es nulo, entonces que no lo envíe. Entonces, solo return y únicamente renderice esto. Que no haga nada, en pocas palabras. Ahora, enviamos el archivo al servidor. Va. Nuestro servidor, al final de cuentas, ahorita voy al backend, lo voy a py main.py y está en el localhost 5000. Lo voy a poner a 4000 para evitar cualquier problema con los puertos. Ahí está. Ahí está. Entonces ya tenemos pues esta es nuestra API. Nuestra API pues más que todo tiene diferentes endpoints. Que sería venta cargar. Este va a ser el encargado de cargar el XML. También está el venta procesar, que es para ventas uno por uno. También está el venta ventas, que es para ver las ventas. Y el venta mensual. Y esto es para poder generar su base de datos. Entonces, ya teniendo esto, ya sabemos cuál es nuestro URL. Vamos a crear aquí una variable que se va a llamar endpoint. Va a ser igual a http localhost 5000. Y le voy a agregar ese diagonal porque así es más fácil de ir concatenando. Entonces, ya teniendo nuestra URL, se nos va a hacer más fácil irlo llamando. Entonces, response va a ser igual a requests.post. El endpoint más venta carga, que es el de la carga masiva. ¿Y qué le vamos a enviar? Data va a ser igual a archivo. Entonces, tomen en cuenta que request y request no es lo mismo. Request con S es la petición al backend. Sin S es el de IDM. Entonces, ese es el que tienen que tomar en cuenta. Entonces, lo que retorne acá, vamos a obtener pues su respuesta. Entonces, aquí obtenemos la respuesta y retorna un JSON. La respuesta va a ser igual a response.json. Y vamos a mostrar el mensaje. Respuesta, mensaje. ¿Qué es lo que nos retorna? Eso para mientras, ¿no? Ya teniendo pues nuestra carga, vamos a limpiar nuestro contexto. Entonces vamos a poner contexto. Contenido archivo va a ser igual a nulo. Contexto binario XML va a ser igual a nulo para limpiarlo. Y vamos a retornar el render, request, carga HTML y el contexto ya actualizado. Entonces, ya teniendo esta parte, creamos la URL, path, vamos a ponerle
cargar XML, views punto procesar XML, name, cargar XML, lo voy a poner así. Entonces, nuestro cargar, lo vamos a usar para llamarlo aquí al main, aquí a la carga. Entonces, ¿qué acción vamos a ejecutar? Cargar XML. Y luego de eso, agregamos el ser CSRF token. Entonces, ya teniendo esta parte, ya podemos hacer este procesamiento. Te doy F5, cargar. Ah, es el puerto. Este sería el 4000. $5000. Ahí está. Entonces, aquí. Entonces voy a cargar el XML, que en este caso es de ventas. Le doy ver XML. Ah, sí, sí me lo cargó. Entonces, ya teniendo esto cargado, pasamos a procesarlo. Y vemos si se imprimió el mensaje. Pues, claro, no sé. Aquí está en el frontend. Ventas cargadas. Y al final de cuentas, sí cargó. ¿Y cómo sé que cargó? Porque aquí, pues, era una base de datos de ventas de XML. Entonces, el archivo que ingresé se va a guardar acá. Entonces, se guardó acá. Y entonces, ¿para qué voy a usar esto? Para manipular lo que sea en un futuro. Entonces, ya teniendo esta parte, aquí ya podemos procesar XML, ya podemos cargarlo, ya podemos enviarlo al backend y poder guardarlo. Entonces, ya teniendo esta parte, ya tenemos la parte de carga. En el main, pues voy a agregar la ruta de carga aquí. href va a ser aquí la URL carga. Estas las URLs carga. Entonces, esta es la vista de carga, que es la de carga de eventos. Ahora voy a crear la tabla de eventos. Entonces, ya teniendo pues nuestra carga, tenemos que mostrarla. Entonces, voy a poner tabla o ventas.html. Entonces, para esta ventas.html hacemos lo mismo. Vamos a extender de main. Vamos a cargar pues todos los archivos estáticos. Y aquí adentro es donde vamos a cerrar nuestro HTML. Entonces aquí voy a agregar esta tab, al final de cuentas. Esta tabla que está acá. Y listo. Entonces, esta es nuestra vista y esta la voy a agregar aquí a views. Aquí está. Dev, ver, tabla, ventas. Request. Entonces, aquí mismo vamos a reenviar las ventas. Entonces, ¿cómo la podemos reenviar? Porque en este caso nos obtiene un JSON de ventas. Entonces, quiero obtener ese JSON y quiero agregarlo a la tabla. Bueno, entonces, ¿y qué JSON es el que me retorna? Les voy a mostrar esto. Localhost 5000. Este es ventas. Y este es el JSON. Quiero recibir. Y este es el que lo voy a mostrar yo en tabla. Entonces, para eso voy a crear un contexto local. Le voy a poner ctx, ¿no? Que sería contexto. Y le voy a llamar ventas. ¿Qué va a ser? Nulo. Por el momento.
Luego de eso, hago una petición, le hago response, va a ser igual a requests con s, punto get endpoint más ventas. Ya después de eso, lo convierto a JSON. Es igual a response.json. Bueno, JSON a diccionario sería esta parte. Y si pues, todo está bien, entonces lo agregamos a context ventas. Va a ser igual a la data, que sería un diccionario. Ya teniendo la data, vamos a retornar el render de request, coma, ¿qué nombre es nuestro HTML? Se llama ventas.html, coma y el contexto. Entonces, ya viendo el contexto, aquí vamos a agregar a nuestra tabla. En esta, bueno, más que todo antes de eso, la URL. Voy a poner path. Que sería, ventas, diagonal, coma, ver tabla ventas, coma, name, ventas. Entonces, ya teniendo esta parte, ya podemos ver la tabla, pero al final van a ver que la tabla, aquí sería ventas. Tiene esto, ID venta, nombre, NID, fecha y hora. Entonces, eso es lo que queremos mostrar. Por aquí tenemos cliente.NID.nombre, tenemos fecha y hora, que es lo único que queremos mostrar. Entonces, para poder hacer eso, podemos recorrer con un for. Aquí en el for, bueno, primero vamos a validar si sí existen las ventas para poder agregarlas en la tabla, para poder mostrar la tabla. De lo contrario no se va a mostrar. Entonces aquí ponemos if ventas, que muestre eso, y si no, pues que no lo muestre. Solo quiero ver que está aquí. Alinea. Entonces ponemos aquí en div. Ahí está. Entonces, ya teniendo esto, entonces queremos obtener el ID venta. ¿Cómo puedo mostrar aquí todos esos datos? Aquí vamos a usar un for. Que usamos esta sintaxis. For, ¿qué retornamos? Ventas. Entonces aquí vamos a poner for, venta, ventas, como un for normal de Python. Y aquí hasta el final de los TRs, porque cada TR es una... Esto es entonces, cada fila es un TR. Entonces, cada fila vaya ingresando una venta. Entonces, lo primero sería, ¿qué es lo que queremos obtener? El ID. Entonces, ¿cómo lo obtengo? ID. Entonces, va a ser venta.id. Aquí le voy a poner venta.id. ¿Por qué venta? Porque venta es el que usaremos como variable. Ahora, ¿qué es lo otro que queremos obtener? El nombre. La segunda columna es el nombre y luego el nick. Entonces, aquí ponemos venta.cliente.nombre y venta.cliente.nick. Vamos a irlo agregando así. Venta.cliente.nombre. Aquí venta.cliente.nit. Entonces ya tenemos el nit. ¿Qué más? Fecha y hora. ¿Cómo tenemos la fecha y hora? Venta.fecha y venta.hora. Entonces aquí venta.fecha y venta.hora. Y así es como podemos obtener estos datos. Ya teniendo esto, ya lo podemos renderizar. Al darle F5. Aquí está. Entonces, con eso, ya nosotros tenemos todas las ventas registradas en el sistema y las mostramos aquí mismo el día.
Entonces, va a agregar esto acá. Ventas. Que estaría dentro de las URL. Venta. Index main. Entonces aquí lo agrego. URL. Ventas. Ahí está. Entonces ahora, por ejemplo, quiero ir a carga. Voy aquí. Quiero ir a ventas. Ahí está. Ahora, queremos hacer una gráfica. Ustedes quieren hacer gráfica, pues van a tener que utilizar, pues, Chart.js. Ese, pues, podría decirse es una librería que se usa para gráficas en JavaScript. Entonces, aquí voy a usar es ventas por mes.html. Creo que lo único que les permite. Entonces, va. Aquí. Ahí está. Esto lo voy a agregar aquí. Voy a ir a procesar y obtener los datos en la view. Entonces aquí sería view. Aquí está. Dev. Ver. Ventas mensuales. Request. Entonces aquí vamos a retornar el render. Request. Ventas por mes. Ventas por mes.html. Luego de eso voy a agregarlo a la URL. Cada vez que vamos a crear una vista, siempre tenemos que agregarla a la view y después de la view pasarla a la URL. Entonces aquí sería path, ventas mensuales, views. Ver ventas mensuales, name ventas mensuales. Entonces lo voy a utilizar aquí en la URL del main. URL ventas mensuales. Ahí está. Entonces aquí va a mostrar una gráfica. Para la gráfica ustedes tienen que importar la librería Chart.js, que es este script. Y en este caso, pues hacen un fetch. En este caso, sí pueden usar JavaScript, creo que es lo único que pueden utilizar. Que sería para las gráficas. Entonces, aquí voy a crear un script. Aquí vamos a crear una función. Obtener datos. Voy a poner. Hacemos un fetch ¿a dónde? A la ruta que tenemos en nuestra API, que sería localhost 5000 venta mensual. Then response, va a ser response.js. .then data. Entonces aquí van a crear un arreglo que va a ser la matriz de datos. Porque eso es lo que pide Chart.js. Una matriz. Entonces aquí le voy a enviar aquí le voy a agregar las dos listas que vas abajo. Van a estar los meses, que van a estar de esta manera. Y let cantidades va a ser igual a esto. Entonces voy a recorrer los datos. Entonces, por ejemplo, si es punto mes, lo agregué en meses. Si es punto total, lo agregué en cantidades. Después de eso, pusheo los meses y las cantidades. Y luego lo voy a llamar a una función llamada graficar. Y aquí que le va a ver la matriz de datos. Esta función graficar la matriz de datos. Bueno, voy a poner data para que sea más fácil de llamar. Aquí es donde nosotros vamos a obtener, aquí es donde nosotros vamos a crear nuestra gráfica. Entonces, primero vamos a obtener el espacio de la gráfica. ¿Dónde es?
es un canvas y tienen que ponerle un ID, en este caso es ID gráfica, y pues el tamaño que ustedes quieren, que sería, yo le puse 120. Luego tienen que decir que esto tiene que estar en 2D y creamos la gráfica, en este caso sería bar chart, va a ser igual a new chart, le enviamos el contexto 2, que va a ser 2D, el tipo, que va a ser de bars, y en la data, vamos a ponerle labels, los labels son los nombres que va a tener cada una de las barras, en este caso data en cero. ¿Cuál es data en cero? Los meses. Y la data que le vamos a poner, o las cantidades, serían los datasets, van a ser, primero que nada, el label. ¿De qué estoy hablando? El total de ventas en ese mes. ¿Qué dato va a tener? Data en 1. ¿Cuál es data en 1? Las cantidades por cada mes. Y después, si ustedes quieren agregarle pues algún color, aquí está el background color. Y aquí pueden agregarle diferentes opciones de la configuración de Chart.js. Por ejemplo, esto que comience desde cero, sí. Entonces, ya teniendo esto, solo lo único que nos queda es llamar a la función obtener datos. Para que se ejecute. Entonces, ya ejecutado, voy a F5. Aquí está. Total de ventas, incesante, y aquí va en orden ascendente, así como se manejó desde Python. Entonces, ustedes desde la API, ustedes tienen que ir creando así su gráfica y aquí tienen los datos y se los voy a mostrar. Entonces, ya tenemos esta parte de lo que son las ventas mensuales. De una vez voy a ir al ver PDF para enseñarles cómo se tienen que crear. Este caso es ver pdf.html. Para ver el PDF, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Queremos obtener la herencia. Y aquí en el frontend, aquí en el static, vamos a crear una carpeta llamada file. Por ejemplo, files, que van a ser pues cualquier archivo. Entonces aquí voy a adjuntar su programa de laboratorio. Ya teniendo aquí adjuntado el programa de laboratorio, este es el que vamos a usar nosotros para poder mostrarlo. Entonces, voy a usar este div. Y aquí voy a poner files, programa del lab. Entonces aquí lo voy a poner aquí en vez de ventas, programa del lab. IPC2-D 2025. Entonces, ya teniendo esta parte, nosotros creamos un embed. Si ustedes en cualquier aplicación, ustedes quieren mostrar un archivo, ustedes usan una etiqueta embed de tipo, en este caso es PDF, y aquí llamamos al static. Todo archivo estático ustedes tienen que llamarlo de esta manera. Esta es la sintaxis de Jinja. Le ponen static y aquí la ruta. En este caso la ruta pues partiendo del estático. Entonces sería files, diagonal, programa, lab, segundo semestre y PC2. Y las clases que vayan ustedes a agregar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer pues es agregar la view, que sería views dev ver pdf request return render request ver pdf.html. Entonces esta va a ser la vista en la cual ustedes van a ver el PDF. La vamos a agregar a las URLs. Voy a dar la path, que se va a llamar ver PDF, y aquí ver PDF, y lo voy a agregar aquí en mi main para poder acceder rápido. Entonces, esto es de hacer ventas. URL, ver PDF. Entonces, ya teniendo esta parte,
aquí creo que las views aquí tiene un error, porque puse punto ver PDF, ahí está. Entonces aquí ya va a funcionar. Le voy a dar F5 para que actualice esto, y a la hora de ver PDF, aquí, ustedes vean por qué es ver PDF, porque me imagino que cuando ustedes ya estén en el proyecto, ustedes les van a pedir que ustedes muestren su documentación por lado del frontend. Entonces, para que ustedes hagan eso, pues aquí tienen el tip. Y por último, espero darte el tiempo, es procesar la venta. En este caso, voy a crear la template. Voy a procesar venta.html. Entonces aquí adentro, solo voy a quitar aquí las actions y les voy a mostrar cómo funciona. Cómo es que tiene que verse esto. Procesar venta, aquí está. Va. Me va a dar views, views. Voy a agregarlo aquí, def procesar venta, request, que sería la vista, return, render, request, procesar venta.html. Veamos la URL. Se va a llamar procesar ventas. Aquí está, es entonces solo me falta agregarlo a la main URL procesar ventas. Entonces aquí le voy a dar F5 procesar ventas y aquí está. Entonces aquí pueden ustedes ingresar pues cualquier XML. Por ejemplo, podemos copiarlo y lo podemos pegar y ahí pues va a salir su procesamiento. Entonces, aquí en este procesar venta, la salida va a ser if salida procesada, o sea, este va a ser el contexto al cual vamos a retornar algo. Para poder procesar, por ejemplo, en este caso texto, creamos un formulario también. Este formulario va a ser de texto, entonces aquí le vamos a poner class input text area, por ejemplo, porque es un text area, form, de forms y de hereda de forms.form. Entonces, la poner entrada va a ser igual a forms.charfield, o sea, es una cadena de texto que va a entrar, es un input de texto, label, entrada. Entonces, entrada está aquí, en lo que ingresamos, text, este es el text area que nosotros ingresamos. Aquí tenemos ID, for, ID y name, entrada. Entonces, los tres son lo mismo. Entonces, para hacer ese procesamiento, lo que hacemos, creamos la view de procesar venta, request, vamos a obtener contenido y vamos a poner un try except return. Voy a copiar esto, el return para evitar errores, y valido si request punto method es igual a post. Entonces obtenemos del formulario va a ser igual a input. Antes lo tienen que importar antes de que se me olvide. File form input text area form, este es el que voy a utilizar porque es al final el que voy a leer, es el de texto. Text area form request punto post. Luego, si el form.is valid, si es válido,
Entonces, texto va a ser igual a form.cleanedData, o sea, la data ya no binaria, sino ya esté así como texto normal. Luego sería el contenido, nuestra global, nuestro contexto global, que sería contenido text área entrada, va a ser texto, y entre corchetes, el nombre de nuestro verbo, que sería entrada. Y después de eso, vamos a codificar el texto de entrada, sería venta entrada, va a ser igual contenido texto entrada, punto encode, esto para enviarlo al backend, UTF-8. Luego de eso, le hacemos la petición al backend, request.post endpoint más venta diagonal processor, coma, data va a ser igual a venta entrada. Esto es el XML que nosotros vamos a estar metiendo, que recibe un XML. Tenemos la respuesta, va a ser igual a response.json. Aquí le voy a poner cpx, va a ser igual salida procesada, es nulo. Y aquí en response.json ponemos ctx, salida procesada, va a ser igual a respuesta XML, porque esto recibe un XML por defecto, return, render, request, procesar venta.html y le enviamos el contexto. Entonces, con esto nosotros mandamos un XML así simple al backend y pues nos va a dar un resultado. Entonces aquí voy a crear la URL. Esta URL es procesar venta. Que va a ser este. Y este es el que vamos a utilizar para nuestro form. En este caso, procesar venta y action va a ser procesar ventas, lo que aquí es diagonal. Entonces, ya teniendo esta parte, nosotros ya podemos hacer las pruebas. Entonces, por ejemplo, yo quiero obtener este. Le voy a dar F5. Entonces, meto mi XML. Y aquí está. Ya tenemos una compra procesada. Entonces, así es como va funcionando pues todo esto de Django. Al final de cuentas ya teniendo una base de plantilla, ya podemos manipular las demás. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas o algo relacionado ahí con la conferencia. El logo es como regresar a la página principal, que serían los URLs. Sería el index. Entonces, esto sería el último. Index. Ahí está. Entonces, con eso, pues ya tenemos nuestra aplicación funcionando. Aquí está. Tenemos nuestra carga. Tenemos nuestra tabla de ventas, que es la que acaba de agregar. Nuestro ver PDF, nuestro procesar ventas, nuestras ventas por mes. Y nuestro salir. Aquí está. Entonces, así es como ustedes pueden crear frontend con Django, que era que nuestro pues, requiere bastante repaso, ¿va? Pero espero esto sea útil para cuando ya estén desarrollando su proyecto 3, pues les vaya a ser demasiado útil. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, espero que les haya funcionado. De momento no tienen preguntas, entonces yo diría que ahí estaríamos, Rodrigo. Gracias por tu apoyo y por impartir tus conocimientos en este tema y por tomarte el tiempo. Por el tema del diploma de participación te lo voy a estar enviando cuando nos den las firmas, entonces lo tomes en cuenta. Entonces, gracias a ustedes por su atención. Entonces, pasen feliz tarde y
éxitos en sus cursos. Gracias. Muy bien. Espero que les haya gustado la conferencia. Si no tienen preguntas o consultas, ahí les mandé un formulario para que lo llenen. Por favor, llénenlo. Con eso se va a tomar en cuenta las opiniones de ustedes, de qué tal les pareció. También ahí les va a estar subiendo lo que es la hoja de calificación del proyecto 2, ya que no pudimos calificarnos hoy, entonces lo más seguro la calificación va a ser hasta después de Semana Santa, para que lo tomen en cuenta. Entonces, ahí estaríamos. Si no tienen más dudas o preguntas, pues ya se pueden retirar. Eh, por favor, espero que no hayan olvidado entregar el proyecto, que ya ayer fue el último día, entonces para que lo tomen en cuenta. De igual forma, la conferencia se va a estar subiendo, aparte de Google Drive, se va a estar subiendo en YouTube y se va a estar compartiendo para aquellos que no pudieron asistir a la conferencia el día de hoy. Entonces, eso sería todo por mi parte. Que tengan una feliz tarde. Nos estaríamos viendo la otra semana. No sé si vamos a tener clase. Eh, Creo que no sé la verdad. No han dicho nada. Pero igual si tendríamos clase va a ser virtual, entonces los voy a estar comentando. Y entonces ahí estaremos. Entonces si no tienen las preguntas, pues ahí estamos. Voy a trabajar de grabar.